Bueno, hoy nos toca omisión. Parece que sí, Gerardo, hoy omisión. Hoy omisión, ya vimos todo lo que tiene que ver con la responsabilidad estatal por acción. Y bueno, ahora nos metemos en este tema que parece simple, pero no lo es, ¿no? Ya cuando hablamos de qué es la responsabilidad estatal, siempre queda claro que se puede generar por acción o por omisión, y hay como en el imaginario colectivo de que el Estado responde por todo, por cualquier tipo de daño, y eso está vinculado un poco con la idea de las omisiones. Pero bueno, como vamos a ver en la clase de hoy, esto no es tan Claro, así, ¿no? porque lo interesante es que si uno piensa en omisiones, estamos pensando en un universo de supuestos que es por ahí ininterminable, digamos. Entonces, no sé, se me ocurre una inundación en una ciudad, se me ocurre que este, una protesta privada de la libertad por pena o por prisión preventiva en una reyerta privada entre los internos muere o resulta lesionado por falta de control de esa vigilancia del servicio penitenciario. Son como muchos los que incluye la omisión y que podría involucrar al Estado, ¿no? Claro, no, y además, qué sé yo, de casos muy desafortunadamente, ¿no? Muy comunes, un asesinato por un robo a mano armada, ¿no? La verdad es que Claro. ahí la cometió el delincuente. Pero está el servicio policial, el servicio de seguridad que el Estado nos tiene que proporcionar. Entonces, desde esa situación hasta otras mucho más dramáticas, como que todos nos acordamos, ¿no? La tragedia de Cromañón o el atentado a la AMIA, digamos. Estamos dando ejemplos como muy diferentes, pero que siempre está la cuestión de la omisión estatal ahí metida. Claro, y lo que es importante que dijiste es que justamente el hecho dañoso concreto, material, proviene de un tercero, ¿no? Y entonces la omisión aparece ahí como una especie de justamente la falta de intervención del Estado para evitar ese estado dañoso. Entonces, si lo llevamos a ese extremo, todo podría quedar en última instancia captado por la omisión y todo sería en última instancia responsabilidad del Estado. Entonces, evidentemente, lo complejo de esto, que es lo que decías vos al comienzo, que parece sencillo pero tiene sus bemoles, es que hay que tamizar y hay que ver qué omisiones comprometer y cuáles no. No, claro, y bueno, por eso también, ¿no? Como que la Corte siempre ha sido cuidadosa en tratar de poner estos temas en caja, ¿no? Y eso también por eso la dificultad, por no tener o un criterio demasiado estricto u otro demasiado generoso, digamos, o demasiado amplio, y de terminar responsabilizando al Estado en situaciones que escapan realmente a posibilidades materiales razonables y concretas de intervención. Entonces, por eso todos los leading cases, ¿no? Y el que siempre mencionamos, Mosca, donde ahí la Corte se encarga de separar un poco las aguas y de distinguir esto de la omisión frente a un mandato concreto, ¿no? Con una normativa expresa que establece un curso de acción concreto y determinado, de otros mandatos que ya tienen una textura más abierta, y dan cuenta de obligaciones, pero con un grado mayor de indeterminación. Pero claro, ahí también está el problema, ¿no? Porque esa idea de indeterminación tampoco hay que llevarla al extremo de pensar que, bueno, que sí, solamente cuando hay una norma legal expresa, concretísima y determinada que dice en este supuesto hay que actuar, serían los únicos admisibles.
porque muchas veces el no actuar, ¿no?, en ciertos contextos implica un abuso del derecho, en definitiva, que es el estándar. El punto sería estar en la letra puntual, la norma, el reglamento, la ordenanza, lo que sea, sino hacer un análisis más. Y ahí lo interesante de Mosca es que sí, podría haber responsabilidad frente a cumplimiento de mandatos genéricos e indeterminados, pero naturalmente el análisis que va a hacer la justicia va a ser mucho más estricto, y la parte que invoca o que pretende un resarcimiento por responsabilidad en base a la inactividad va a tener una carga agravada de demostrar por qué en ese caso tenía que actuar de tal o cual forma y no lo hizo. Pensemos en todo este contexto de pandemia, la cantidad de nuevas obligaciones que aparecieron para el Estado, de una excepción y medio extraordinario, pero que son obligaciones concretas. Y no en todos los casos va a haber un decreto que diga, bueno, frente a estas situaciones hay que actuar de esta o esta otra manera, ¿no? Lo interesante es que el factor de exclusión, como para ligarlo con lo que venimos viendo, sigue siendo la falta de servicio, ¿no? En el entendimiento de que no cumplir con una obligación a su cargo, a cargo del Estado, implica un ejercicio o una prestación defectuosa, anormal, irregular de un servicio que hay a prestar. Entonces, de acá iba que la omisión tiene que ser antijurídica, ¿no? Como un primer, como una primera conclusión. La omisión tiene que ser... Claro, tiene que ser antijurídica y aparte, ¿no? Con este color o con estos condimentos o con estas especificidades que estábamos comentando, que en definitiva lo que le da, ¿no?, esa nota particular es que ya el nexo de causalidad no es tanto un nexo de causación, sino más bien un nexo de evitación, porque cuando va a ir surgiendo la noción de responsabilidad estatal, tiene más que ver con cuál es el bien jurídico que estaba en juego, ¿no?, con cuáles eran las posibilidades de prever el daño, que el daño acaeciera, ¿no? Y a mayor nivel de previsibilidad, bueno, mayor va a ser entonces la posibilidad de incurrir en una omisión irregular, en una omisión ilícita. Claro, la diligencia pretendida, exigida al Estado, ¿no? Exacto. No, y también otra cosa que capaz todavía no lo charlamos, ¿no? La cuestión esta de los medios, de la adecuación de los medios, ¿no? ¿Qué medios desplegó el Estado para evitar la causación del daño? Claro. De manera que en un punto siempre, ¿no?, es un estándar bastante casuístico, es como difícil de establecer, por eso muchas veces decimos que es un poco vidrioso, ¿no?, los casos estos, claro, de omisión. Claro, es difícil establecerlo a priori, ¿no? Sí o sí va a haber que hacer un análisis como de los elementos concretos del caso. Y en este que vos decías de medios y fin y los medios empleados, hay un precedente muy viejo, pero que es muy ilustrativo y que es de Mendoza, con el voto de Carlucci, donde ella, en un caso de inundaciones, termina haciendo un análisis, si se quiere, hasta económico del derecho, diciendo, bueno, si resultaba razonable exigir que el Estado tuviera que llevar a cabo toda una obra pública de represa para evitar esos bienes que estaban en riesgo. Entonces, fíjense cómo los hechos del caso, de nuevo, bien contextualizados, son los que terminan definiendo si había o no una omisión ilegítima, ¿no? Sí, claro, sí, obviamente, ¿no? Y siguiendo esa misma lógica, muchas veces los hechos del caso son como muy claros en el sentido de que esa omisión efectivamente aconteció, porque
si había un conocimiento de un riesgo cierto y hay un bien jurídico tutelado de absoluta relevancia, bueno, el no haber intervenido, el no haber actuado, aun cuando el mandato no sea tan preciso, tan específico, sino un mandato genérico, por ejemplo, el de tutelar la salud o el de proveer por los adultos mayores, ¿no? Que volvemos un poco a este tema del coronavirus. Bueno, lo hace, le va a dar a esos mandatos generales contenidos muy, muy precisos, ¿no? Así que, bueno. Sí, acá quedaría por agregar lo que receta la ley nacional. Obviamente, como ya vimos, cada provincia, la ciudad y en el orden nacional dicta sus propias leyes. Lo interesante es destacar que la Ley Nacional de Responsabilidad, en cuanto a la omisión, receptó mosca, que es el fallo que comentaba Nina, pero por la mitad, digamos. Dice concretamente que solamente se compromete la responsabilidad del Estado por su omisión frente al cumplimiento de mandatos expresos y determinados. Con lo cual les dejamos el interrogante de qué pasaría, ¿no?, en el orden nacional frente a una demanda que basada en un incumplimiento a un mandato genérico e indeterminado, que hay que juzgarla a la luz de esta ley. Son caminos que todavía falta recorrer. Sí, y que bueno, justamente un poco toda la propuesta que les hacemos, ¿no?, en el curso va en camino de pensar juntos, ¿no?, cómo responder estos interrogantes, porque son escenarios nuevos desde la perspectiva de que tenemos una ley en el orden nacional que es bastante novedosa, pero que tienen la virtualidad de repetirse permanentemente y que la problemática esta, ¿no?, del coronavirus nos lo ha puesto muy en el tapete. Así que bueno, los invitamos, ¿no, Gerardo, a pensar juntos, seguir pensando juntos un poco cómo resolver estos dilemas. Bueno, Andrea, terminamos.